En la parte de los apuntes tenéis cómo se obtiene matemáticamente la ecuación de una onda. Aquí os he resumido cuáles son las ecuaciones de la onda y unas relaciones que tenéis que tener muy claras. Lo primero, lo que es la velocidad de propagación de la onda es esta. Esta velocidad de propagación hace referencia a lo rápido que una onda va desde un punto A hasta un punto B. Aquí tenéis otra vez la amiga K, pero no es la K que habíamos visto antes. La K del movimiento armónico simple era una K que hacía referencia al medio. Esta K se llama número de onda. Número de onda. Realmente lo que estamos relacionando es la longitud de onda, es decir, lo grande que es la onda, en función de una distancia estándar que es 2pi. Dicho de otra manera, ¿cuántas unidades 2pi caben dentro de una longitud de onda? Esta K hace referencia a la onda, no al medio material. Insisto mucho porque os suele confundir. Aquí tenéis una posible ecuación de onda. Cosas interesantes o importantes que tenemos que hablar respecto a ella. Primero, x y t. Es una función de dos variables. Si fuera una función matemática, diría f de x, y. Pero en física la explicamos de otra manera. Y es la elongación y depende de x, la desplazamiento en ese eje, en función del tiempo. Es una función de dos variables. Aquí tenemos un más y un menos. ¿Por qué ponemos un más y un menos en la función de onda? Porque hacemos referencia a que con esta misma ecuación de onda tenemos dos direcciones de avance. Una hacia la derecha, lo que sería valores positivos de x que van a tener el signo negativo, y otra hacia la izquierda, lo que serían valores negativos de x que va a ser un signo positivo. Aquí os pongo varias posibilidades de explicar la onda. Y me quiero detener un segundo en este tema. La que está en negrita es la que aparece en vuestro libro y la que he usado yo en los apuntes. Lleva omega t primero y kx después. Hay que sabérsela, tanto esta forma como esta. ¿Qué significa? Que tanto yo como en selectividad os pueden dar la onda con este tipo de ecuación o con este tipo de ecuación. ¿Hay alguna diferencia? Realmente no. Solamente que en esta está mucho más clara cuál es la dependencia temporal, porque aquí estamos hablando del tiempo t variable por t, que es el periodo, y aquí x variable por la longitud de onda. Mientras que aquí estamos dándola en función de dos parámetros distintos, que son la velocidad angular, la frecuencia angular y el número de onda. Tenemos que saber los dos. ¿Qué ocurre con las otras tres ecuaciones que he puesto aquí? Pues estas tres ecuaciones son equivalentes y me voy a explicar. Cuando yo describo una onda, realmente yo puedo tener aquí un signo negativo y esto claro lo he cambiado. ¿Qué implica cambiar el orden de estos factores? Pues cambia la descripción que hago de la onda, pero no cambia la onda en sí, simplemente que matemáticamente uso unos factores distintos. Aquí la K va a ser positiva y aquí la K va a ser negativa y viceversa, pero no cambia la descripción. En estas dos lo que he cambiado ha sido la función trigonométrica. Aquí estoy usando el coseno. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que en cualquier problema os pueden dar cualquiera de estas 8 maneras de dar la onda. Siempre va a ser una onda y siempre va a ser igual. ¿Qué ocurre?
que cuando yo tenga que calcular determinados parámetros, que los veremos luego, que es cuando una onda se anula, cuando es un máximo, cuando es un mínimo, evidentemente la fórmula va a depender de qué ecuación tenga, con lo cual es mucho más importante saber cómo obtener un nodo o un vientre, que luego lo veremos cómo se obtiene, que a memorizarse una fórmula, porque no vais a tener nunca la certeza de con qué ecuación os vais a encontrar. Voy a fijarme ahora en la doble periodicidad que tiene la función de onda con el tiempo y con el espacio. Matemáticamente, una función de onda es una función de dos variables. En general, cualquier función matemática de dos variables significa que para cada par de valores de x y de t, pues me van a dar un valor de la función. En el caso de la función de onda es un poquito más complicado, porque tanto el espacio como el tiempo están dentro de una función trigonométrica, en este caso un seno. ¿Qué implica eso? Que se van a repetir periódicamente en el espacio. Es decir, que para cada par de valores x y t, el valor de la función se va a repetir periódicamente. Lo voy a intentar explicar de otra manera. Si yo cojo una onda que se está transmitiendo en el espacio y fijo un tiempo, ¿qué es lo que yo vería en la evolución espacial? Si yo, para un tiempo fijo, miro cómo cambia la onda en función solo y única exclusivamente de la distancia, tengo esta representación. ¿Qué significa eso? Que para un tiempo fijo, si yo observo una determinada posición, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí, la tengo aquí. Quiere decir que para un tiempo fijo, la posición de las distintas partículas se repite en el espacio de la misma manera. Si yo tengo una posición fija, me estoy fijando solo, única y exclusivamente en una partícula, ¿qué es lo que estaré viendo? Pues que si parte de esta posición, conforme pasa el tiempo, llega a la parte de arriba, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, se va repitiendo las posiciones con el tiempo. Es decir, para una misma posición X, la elongación va cambiando con el tiempo. Volvamos al simulador que teníamos antes. Yo aquí tengo una onda, pues con una determinada amplitud. Voy a hacer un poco el movimiento más lento para que lo podamos ver mejor. Si yo congelo en un instante, puedo ver que esta posición se repite con esta posición. Si la onda fuera más larga, yo podría ver que para un instante, ahora mismo tengo la onda congelada, tengo partículas en esta posición. Se repite. Si yo me fijo en una sola partícula, por ejemplo, en esta verde donde tengo el cursor, la partícula, estoy a una misma posición, no cambio la posición del cursor y la partícula sube, baja, en un movimiento periódico. Seguimos. Para terminar con la ecuación de onda, aquí os dejo un resumen de las distintas magnitudes que intervienen en la función de onda con sus unidades en el sistema internacional. Dos comentarios. Lo primero, la frecuencia. Lo he visto al corregir el último examen. Hay un poco de duda. La frecuencia se mide en 1 partido por S, 1 partido por segundo, y esa unidad tiene nombre propio y se llama Hertz. También haceros mención de esta K, que es número de onda, no confundir con la K, que era la constante del muelle en la ley de Hooke y que me representaba el medio material donde se está transmitiendo la onda mecánica. Aquí tenéis un problema que quiero que me lo resolváis y me lo enviéis por la plataforma. Para poder enviármelo por la plataforma tengo que crear yo una actividad. Así que dadme un poquito de tiempo, la crearé y podemos empezar a usar la plataforma para resolver problemas.